Algo no huele muy bien en Ucrania, algo tiene un aroma bastante sospechoso que nos trae a la memoria, o al menos a mí, al hijo del actual presidente de Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado que el bueno de Hunter Biden está implicado en la financiación de biolaboratorios en ese país, en Ucrania. Pero ¿son laboratorios para ayudar a la sanidad mundial, a la salud de todo el mundo? ¿Para qué se iban a usar? Porque es bastante raro, ¿no?, que se quieran destruir. Que el pequeño Hunter ayudara a recibir millones de dólares de financiación para una empresa contratista del Departamento de Defensa estadounidense que estaba especializada en la investigación de enfermedades que pueden causar pandemias o que se podrían usar como armas biológicas. No suena nada bien, ¿verdad? ¿Por qué destruyeron las pruebas los estadounidenses? ¿Por qué ahora se acusa a Rusia de querer esas armas o eventuales armas cuando han sido los propios Estados Unidos las que las podrían haber estado desarrollando allí? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchos quieren tapar este tema, pero ante los riesgos que todo esto puede causar y teniendo en cuenta quién está detrás, es mejor que alguien lo hable y creo que somos nosotros. Incluso Trump tiene ganas de que se destape todo. Empezamos. Los materiales que estamos recibiendo nos permiten rastrear el esquema de interacción entre las agencias gubernamentales estadounidenses y los laboratorios biológicos ucranianos. Llama la atención la participación de estructuras cercanas a la actual administración estadounidense, en particular el fondo de inversión Rosemont Seneca, dirigido por Hunter Biden, en la financiación de estas actividades. El fondo está estrechamente vinculado a los principales contratistas militares estadounidenses, entre ellos Metabiota, que junto con la empresa Black & Veatch son unos de los principales proveedores de equipos para los laboratorios biológicos del Pentágono en todo el mundo. Vamos a ir despacio para no perdernos porque todo esto tiene mucha amiga. Llevábamos meses hablando de la implicación y de lo mucho que le importa a Ucrania a Biden, pero es que hay que poner encima de la mesa los motivos por qué esto es así, ¿no? Y como les digo, nada más y nada menos, el hijo del presidente de Estados Unidos quiere tanto a ese país que no solo ha estado metido en algunos negocios que están manchados de corrupción, sino que además ha estado haciendo experimentos con algo peligroso, casi como la pólvora. Según revela Daily Mail, el periódico que tuvo acceso precisamente a los mails del propio Hunter, se ha sabido que tanto él como algunos socios, pues han estado invirtiendo en esa empresa que han escuchado antes, recaudando millones de dólares para la financiación por parte de gigantes, las inversiones, entre ellos, por ejemplo, Goldman Sachs, ¿no? Así que, ¿cómo puede ser esto? Esta implicación, este cuento de brujas, ¿no? Lo mejor de todo esto es que Estados Unidos dice que toda la información y los experimentos que han hecho allí, cuidado, no deben caer en manos de Rusia, claro, porque sería Putin y su gobierno quien los usaría. ¿Cómo se puede pensar que Estados Unidos podría utilizar esas inofensivas armas biológicas, verdad? ¿Con qué fin? Porque seguro que Washington lo haría por el bien de la humanidad. ¿Cómo se nos ocurre preguntarnos por la finalidad de esos experimentos sin basarnos en el amor al prójimo que se destila desde Washington? Él está afirmando que nosotros, Estados Unidos, tenemos armas biológicas al igual que armas químicas en Europa. Simplemente no es verdad, se lo aseguro. Además, están sugiriendo que Ucrania tiene armas biológicas y químicas. Es una clara señal de que está considerando utilizar ambas. Ya ha utilizado armas químicas en el pasado, así que debemos tener cuidado con lo que está por venir. También debería tener cuidado con las palabras, ¿verdad? Porque se atrapa antes a un mentiroso que a un cojo. Culpa de Rusia, recuerden este eslogan para cualquier cosa que les pase, porque tienen la explicación, es un as en la manga, pero la verdad de todo esto es que estamos ante un hecho de una magnitud enorme, porque como ya les he dicho en otras ocasiones, estas armas o estos elementos biológicos pueden caer en manos de personas que no son adecuadas, que no las saben utilizar, y claro, hay que dejar nítido que Estados Unidos en ningún caso podría hacer daño a nadie. Ni siquiera haber probado algún tipo de armas a las puertas de un país considerado como hostil, como una amenaza, como un peligro, ¿no? Y les diré que para que todo esto no parezca un monólogo unilateral que se puede hacer desde aquí, desde Moscú, no solo desde Rusia, se teme qué es lo que se ha estado escondiendo en esas localizaciones y en todo el mundo, lo que quiere tapar el propio presidente. Después le ha dicho la señora Nuland, China ya lo ha dejado muy claro, también otros países, que esta cuestión debe tener luz y taquígrafos, que no se puede ocultar nada, porque el riesgo es enorme. Según fuentes abiertas, decenas de laboratorios biológicos en Ucrania operaron bajo las órdenes del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Estas actividades de Estados Unidos carecen gravemente de transparencia y presentan riesgos de seguridad innegables. Anteriormente, en lugares donde hay ubicados laboratorios biológicos estadounidenses, hubo brotes de enfermedades contagiosas, lo que provocó protestas y muchas preguntas en varios países.
Estas son importantes razones por las que los biolaboratorios de Estados Unidos en Ucrania despertaron una gran preocupación en la sociedad internacional. Ya saben cuál es nuestra situación respecto a las redes sociales, también a los medios occidentales, pero nosotros seguimos publicando nuestro contenido pese a que a muchos le moleste o simplemente nos quieran silenciar. Estas son nuestras redes sociales, no duden en escribirnos y en mostrarnos sus puntos de vista, tanto si están a favor como si están en contra. De eso se trata, de la libertad de expresión. Momento ahora para analizar estas cuestiones que les he puesto encima de la mesa. Hoy tengo el placer de contar con dos analistas de renombre que tenía muchas ganas, la verdad, de tenerlos ambos aquí en nuestro programa. Hablamos con Paco Arnao y con Aníbal González. Paco, Aníbal, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el Zoom. Aníbal, empiezo por ti. Qué raro puede resultar esto y es un poco una especie de truco de magia. Primero no había estos laboratorios, después la señora Nuland dice que sí que los hay, después que hay que destruir unas pruebas y después que esto es una propaganda rusa para... somos aquí, ¿no? Desde Rusia los que quieren utilizar este tipo de armas. Aquí aparecen y desaparecen las cosas de la noche a la mañana. Sí, aquí lo más extraño en toda esta situación, Javier, es que en el mundo Estados Unidos tiene más de 300 laboratorios espalhados en todo el mundo. Y la gran parte de esos laboratorios biológicos, no de estudios científicos, biológicos, están justamente colocados de manera muy especial en las fronteras China, Rusia e Irán inclusive. Ahora, lo que más llama poderosamente la atención es la cantidad de 30 laboratorios en Ucrania, también colocados de una forma muy particular hacia la frontera con Rusia, y llama la atención. Y esos documentos que se encuentran comprobando que se estaban trabajando con virus de alto peligro para la humanidad, deja esa pregunta, ¿por qué y para qué? Porque ahí también encontramos nosotros los analistas como explicación un poco también aquella desaparición de ciudadanos rusos de Donetsk y de Lugansk que desaparecían y que no se sabía nada de ellos, no sabían si habían sido asesinados, secuestrados, y caramba, y ahora sabemos de que estos laboratorios estaban experimentando con ciudadanos rusos inclusive, no solamente con soldados de Ucrania que supuestamente se ofrecían para colaborar con estos laboratorios. Hay mucha explicación atrás de todo esto. Indudablemente. Sí, no, decía que me gustaría preguntar a Paco también, gracias por estar con nosotros. Hablaban en Estados Unidos, y hemos escuchado palabras del propio Biden, también la comparecencia que hizo la señora Nuland cuando fue preguntada por el senador Marco Rubio, clásica técnica rusa para culpar a otros de lo que planean hacer ellos mismos. Si esos laboratorios no hubieran estado ahí, y sabemos que son gestionados por parte de Estados Unidos, porque no puede hacer ese tipo de experimentos tan peligrosos legislativamente en su suelo, ¿qué hacían allí esos laboratorios? ¿Por qué ahora se intenta dar marcha atrás y cambiar el discurso, ¿no? Darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Sí, lo curioso del asunto en este caso es que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Psaki, desmintió, llegó a decir que era una fake news o una intoxicación por parte de los rusos o de Rusia que hubiera esos laboratorios, ¿no?, en Ucrania. Cuando precisamente antes de esa comparecencia de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la que fuera embajadora de Estados Unidos en Ucrania, allá por 2014, en la época del Euromaidan, Victoria Nuland, ahora subsecretaria de Estado de Estados Unidos, había confirmado, como bien has dicho, ante pregunta de un senador, que efectivamente existían esos laboratorios en Ucrania. Por otra parte, se ha confirmado también por parte de la prensa occidental, poco sospechosa de apoyar a Rusia o a China, el caso del Daily Mail, un tabloide británico, y también el New York Times. El New York Times es el portavoz oficioso, digamos, del régimen de Washington, de Estados Unidos, ¿no? Que han confirmado que efectivamente con los datos que se han recabado del famoso ordenador del hijo de Biden, de Hunter Biden, efectivamente el Pentágono
estaba financiando laboratorios de agentes biológicos patógenos en Ucrania. Según fuentes chinas 26, otras fuentes hablan de 30. Y en todo el mundo, en torno a 335, sí, creo que dijo el portavoz de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Dijo que en torno a 335 laboratorios en todo el mundo. Es una cantidad muy seria, ¿no? En otra parte de la retórica, perdona que te corte, Paco, lo que se pasaba, digamos, la patata caliente era a Rusia, que iba a utilizar este tipo de armas, cuando estamos viendo que nadie justifica que estas armas o estos laboratorios no hayan podido caer, digámoslo así, en manos equivocadas, en este caso, Aníbal, porque no se ha confirmado que personas que son neonazis, como estamos viendo en la guerra de Ucrania, incluso mercenarios que están yendo a combatir allí, puedan tener acceso a este tipo de o armas biológicas que han podido estar preparando esos laboratorios o a este tipo de composición o de elementos que pueden generar, como he dicho yo antes, pandemias, que pueden generar cuidado con en envenenar el agua, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y es algo que no es nada disparatado, ¿no, Aníbal? No, para nada, en absoluto. Aparte, es como un arma de doble filo. Ese personal que ellos permitieron ingresar a Ucrania supuestamente para ayudar a los nazistas en este enfrentamiento con Rusia. Bueno, los medios occidentales lo llaman combatientes extranjeros, cuidado, que ahora también la retórica es muy importante y son mercenarios puros y duros. Sí. No, son mercenarios y terroristas los que han ido a acompañar esta supuesta lucha de los ucranianos. El problema que lo que preocupa es que, como tú dices, Javier, si cae en manos de esta gente mercenaria que acepta dinero de quien le pague mejor, indudablemente un arma biológica en este mundo tan corrompido es fácil de colocar en el mercado negro de armas, ¿cierto? Entonces, a Estados Unidos no le preocupa esta parte. ¿Por qué no le preocupa? ¿Por qué le preocupa más lo que pueda descubrir Rusia? En Siria intentaron lo mismo también con el tema de las armas biológicas, siempre tirando hacia el lado de Rusia. Armas químicas, sí. Exacto, las armas químicas en ese caso, que también lo llevaban siempre para el lado de Rusia. O sea, esa es la narrativa de Estados Unidos, acusar como de lugar a Rusia de todo lo que pasa. Si cae un trueno, un rayo, es Rusia el culpable. Si sopla el viento del norte, también es culpable. Sí, ese hashtag, ya lo tenemos aquí. El culpa de Rusia ya lo tenemos grabado a fuego. Sí. Pero aparte, ¿sabes qué? Hay que mirar con mucho cuidado este tema de los mercenarios que están todavía dentro del territorio ucraniano. Yo creo que esta limpieza que está haciendo el señor Vladimir Putin en Ucrania, de desarmar y tratar de quitar esa célula nazista, sería, yo creo que una liberación para ese pueblo ucraniano, porque en realidad el pueblo ucraniano no está en contra de Rusia, son esas sectas nazistas que están allí. Aníbal, enseguida hablamos un poco más del conflicto, pero no me quería desviar del tema, porque antes ha citado una persona que es muy importante y que centra también nuestro programa, Paco, que es la implicación que tiene en este caso la familia Biden, ¿no? No hay que olvidar que cuando Biden no ocupaba el cargo de la presidencia, pero desde luego uno bastante notorio, el hijo se estaba embolsando sueldos de hasta casi $50.000, se estaba hablando de transacciones, se estaba hablando quizá de incluso tráfico de influencias, así que no es de extrañar que hoy por hoy Joe Biden, en este caso padre, esté dando tanto la cara después de toda la polémica que tiene el hijo, y hay que ver qué más contiene ese ordenador, porque la vida del señor Hunter Biden también es para escribir una novela. Paco. Sí, no en vano, y hay que hablar de antecedentes históricos, porque esta guerra no empezó ayer, tal como sostienen en la narrativa de los medios occidentales, empezó hace 8 años, con un golpe de ultraderecha promovido por la Embajada de Estados Unidos. Un golpe que se podría calificar de nazi también, porque fueron grupos neonazis los que fueron la vanguardia o la fuerza de choque de ese golpe de ultraderecha. Travis Héctor. Hablamos antes de Victoria Nuland, actual subsecretaria de Estado de Estados Unidos, que fue la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, ¿no? Por esa época de 2014. Era la que repartía pastelitos en la plaza de Para el Departamento de Estado. Trabajaba. A los nazis, ¿no?
Entonces, y claro, Joe Biden, el actual presidente, en esa época era vicepresidente de Estados Unidos con la administración Obama. Y él fue, digamos, el testaferro de Obama para organizar y coordinar el golpe de Estado en Ucrania. Hay antecedentes históricos de todo esto y hay que situarlo en su justa medida también, ¿no? De lo que es la política exterior de Estados Unidos. En Latinoamérica todos eran conscientes de que existe una especie de tridente norteamericano o de Estados Unidos en su implicación en golpes de Estado, en injerencias en el exterior, ¿no? Golpes de ultraderecha, negocio, que viene después, hacer negocio, y acto seguido, claro, que todo eso sirva para una guerra fría. Antes era contra la Unión Soviética y ahora es contra China y contra Rusia. Entonces, si existiera una máquina de medir el cinismo, están rompiendo actualmente la máquina los norteamericanos, ¿no? Sale humo, sí. Porque sí, porque, claro, ironías de la historia, la intervención y la invasión de Irak la justificaron con la excusa, con la coartada de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Cosa que se demostró que efectivamente era falso, no había armas de destrucción masiva en Irak. Pues bien, resulta que ahora hay armas de destrucción masiva en Ucrania y estaban financiadas de tipo biológico en laboratorio, financiados por el Pentágono, de agentes patógenos. No estamos hablando de laboratorios de investigación médica o de vacunas. Es un poco lo que, claro, lo que yo argumentaba al principio, en plan de ¿para qué estos laboratorios ahora han querido ser destruidos? ¿Qué es lo que se tiene que ocultar aquí? Porque si no hubiera, digamos, elementos que pudieran implicar o bien en la propagación de enfermedades, por ejemplo, la fiebre porcina en militares ucranianos en el 2016, algo que fue tapado y que ha esgrimido el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, desde luego, si no hay nada que ocultar, ¿por qué están destruyendo? Simplemente a mí el argumento de que, bueno, que estos elementos no caigan en manos rusas porque eso sería lo que echaría, digamos, todo a perder o montaría un desastre. Y a mí ese discurso, como dices, con el tema del cinismo, o sea, me parece una cosa que es totalmente inexplicable, pero que lo estamos viendo y que lo está justificando. Los medios de comunicación, incluso los políticos, que no se les cae la cara de vergüenza en este caso de llevar opiniones contrarias, incluso siendo del mismo gobierno, Paco. Sí, sobre el tema biológico, además, esto no es nuevo, ¿eh? O sea, quien conozca un poco la historia sabrá que después del triunfo de la Revolución Cubana, Estados Unidos no solo intervino militarmente con intentos de invasión de la isla, Bahía de Cochinos, por ejemplo, ¿no? También hubo atentados terroristas y también atentados biológicos. Los cubanos saben que hubo plagas introducidas por Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en la isla, para echar a perder las cosechas, por ejemplo, ¿no? En el caso de Vietnam, ¿no? Los agentes en Corea, químicos que usaron contra el Vietcong y contra Vietnam del Norte, ¿no? Es decir, que esto no es algo nuevo, ¿no? En el modus operandi de Estados Unidos. Y estamos hablando además de la única superpotencia que utilizaba armas nucleares contra población. Por eso es lo que quiero decir, que cuando hablan a través de ese cinismo, como dices, de a ver quién va a caer de manos esto, todos sabemos quién puede y quién no puede apretar el gatillo. Decías antes tú, Aníbal, y me ha llamado mucho la atención, de hecho nuestro director ha preparado un mapa sobre ello, de cómo están colocados estratégicamente todos estos laboratorios, cómo están colocados a las puertas de países que se supone que pueden ser amenazas. Todo se sabe que hay una localización de este tipo de laboratorios también en Georgia, están en Ucrania. Tenemos a China, y China ha levantado la voz, ha sido durante todos estos días que ha dicho queremos que se sepa, decía yo antes con luz y taquígrafos, que se sepa cuál es la verdad, porque no estamos hablando, como decía Paco, de una cosa nimia, estamos hablando de armas que pueden generar pandemias, que pueden condicionar el desarrollo de países enteros y que son muy, muy peligrosas en este caso, Aníbal. Sí, totalmente. Lo que yo hacía referencia hoy justamente de esa colocación de cómo estaban instalados esos laboratorios. Yo creo que inclusive no se ha descubierto todavía todo el resto de esa trama grande que hay detrás de todo esto. Hay muchísimo más para descubrir y para encontrar. Y en ese laptop del señor Hunter Biden, indudablemente hay mucha información. Hunter Biden, yo creo que es la punta del iceberg
solamente aquí. La punta de lanza de la CIA, que opera y trabaja desde hace más de 15 o 20 años en Ucrania. Aquí hay una trama totalmente inmoral, ¿tá? Por parte de Estados Unidos detrás de estos laboratorios. Era una causa y era un efecto. Era tratar de usar esos estudios biológicos y la creación de esos patógenos indudablemente eran para combatir a Rusia, indudablemente, porque no tiene otra explicación la cantidad exagerada de laboratorios hacia la frontera rusa. Eso es un hecho, ¿no? Y otra cosa importante, Metabiota, que es el laboratorio que está en la frente, junto con el hijo de Biden, Nathan Wolf, que forma parte de la directiva de EcoHealth Alliance también, también forma parte del DARPA. Entonces, si tú sigues todo estudiando y siguiendo el dinero, vamos a llegar al Pentágono, vamos a llegar al Ministerio de Defensa de Estados Unidos, vamos a llegar inclusive a Bill Gates. Bill Gates está también detrás de toda esta trama. Pfizer, AstraZeneca, están dentro de este tipo de problema de los laboratorios en Ucrania. Entonces, el paquete de información es tan grande que se va a llegar mucho más lejos todavía. Esto es apenas la punta del iceberg. Y también me llama bastante la atención, apenas me queda un par de minutos en este caso, Paco, cómo antes de que todo esto se destapara, porque yo creo que ya había sospechas de todo esto, ¿por qué llegaba, por ejemplo, por parte del Reino Unido, material de protección biológica, de desinfección, etcétera, etcétera, para Ucrania? Todo esto se sabía que se podía utilizar, todo esto se sabía y se sabe que se puede perder el control con todo esto. O sea, que con más motivo el hecho de que Rusia esté neutralizando este tipo de laboratorios. Quizá es, como dice Aníbal, la punta del iceberg, ¿no? Sí. Vamos a ver. Hay un factor, completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, no lo voy a insistir en ello. Hay un factor del que no se habla en todo este asunto, que es el famoso impeachment de Trump en 2019, que no es tan lejano, es muy reciente. El Partido Demócrata presentó una petición de renuncia del presidente, cosa que ocurre pocas veces en Estados Unidos, porque Trump, para perjudicar a su rival en la carrera de la presidencia, recabó información a las autoridades ucranianas sobre la corrupción relacionada con Biden y su hijo, ¿no?, en Ucrania. Y claro, el escándalo en Estados Unidos no fue el hecho de que el hijo de Biden estuviera invirtiendo dinero o fuera el intermediario de empresas que estaban fabricando agentes patógenos biológicos, o que se estuviera llevando comisiones de un golpe de Estado que promovió su padre de la empresa gasística ucraniana, que era la principal fuente de ingreso de Ucrania. No, el escándalo era que Trump pidió información al gobierno ucraniano y que por tanto eso se consideró una traición. Sin duda. No, claro, otra vez el sismómetro vuelve a estallar, ¿no? Es lo que digo, esto es ir tirando del hilo y al final se van destapando una y otra vez más y más elementos. Toda esta historia, por ejemplo, del tema del impeachment, nosotros lo vamos a tratar. Yo creo que se va a hablar, no sé si en todos los medios de comunicación, pero nosotros sí lo vamos a hablar, igual que del tema de los laboratorios, porque es algo vital y sobre todo en estos momentos en el que la censura es tan grande y en el que quieren tapar todas las bocas que son incómodas. Paco, Aníbal, se me termina el tiempo, ha sido de verdad un placer teneros, muy ilustrativo, y espero de verdad volver a contar con vosotros porque ha sido un verdadero placer. Un abrazo, cuidaros mucho en estos tiempos difíciles. Termino el programa de hoy reflexionando en cómo es posible que se pueda manipular de esta manera el cinismo a la opinión pública. ¿Cómo es posible que Estados Unidos quiera cambiar radicalmente una historia en la que se le señala directamente, ¿no? Estos laboratorios han sido gestionados por Washington de forma descarada y ahora aducen que es Rusia la que puede hacer una catástrofe, ¿no?, con esas eventuales armas biológicas, que sería la que la va a utilizar. Pero ¿de verdad nos vamos a creer a alguien que ha mentido sobre esas armas de destrucción masiva en Irak y que ahora intentan ocultar o destruir estas pruebas de lo que están haciendo en esos laboratorios? Es algo muy grave. Estos son los mismos que acusaron a China de crear la COVID-19, son los mismos que han estado jugando con el Anthrax
Estos son los mismos que hoy dicen que se deben destruir esas pruebas y esos informes en los que los laboratorios existen porque pueden caer en manos de Rusia, el mayor peligro mundial. ¿De veras? ¿De veras les vamos a creer otra vez? Mire, que tengan una cosa clara, las armas biológicas pueden ser algo tan peligroso que se puede poner al mundo en jaque, así que saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Por qué los laboratorios no estaban en territorio estadounidense y sí en Ucrania? ¿Por qué está implicado en todo esto el hijo de Biden? No nos tomen por estúpidos, porque, como he dicho al principio, aquí hay algo que no huele nada bien. Nosotros nos marchamos, ya saben dónde estoy, escríbanme. Chao.